Ahí está, ¿lo están viendo? Sí, genial. Genial, gracias. Bueno, lo que hemos hecho en la clase anterior es un poco estudiar dos propiedades que son fundamentales en las curvas, que son propiedades intrínsecas además y que sirven para describir este desarrollo geométrico que son las curvas en el plano o en el espacio. Y esas propiedades intrínsecas son la curvatura y la torsión. La curvatura, solo para recordar, es un vector o es una medida, digamos, de cómo una curva se desprende de un vector tangente a la curva en un determinado punto o de una recta, digamos. Teniendo ese vector tangente a la curva, podría trazar la ecuación de una recta, ¿no? Y esa es la curvatura, por lo tanto, describe si la función da vueltas o tiene curvatura. Y la otra es la torsión, y la torsión, que también es una propiedad que en este caso cuantifica o mide cómo una curva se desprende de un plano, ¿no? Es decir, que estudia o mide o cuantifica esa medida de cómo la curva se está desprendiendo de un plano. La torsión normalmente es un valor diferente de cero cuando la curva tiene un desarrollo en el espacio. Imagínense un resorte, una rosca circular, imagínense una curva logarítmica, digamos, con desarrollo en el espacio, etcétera, etcétera. En cambio, cualquier curva que está contenida en un plano, su torsión es cero. Su torsión es cero. Esas son las dos propiedades y hemos visto que calcular la torsión y calcular la curvatura, bueno, en principio la curvatura es bastante sencillo cuando la función está parametrizada en términos del arco, ¿no? Y no es más que el módulo de la segunda derivada, que correspondería al denominador de esta expresión, el módulo de la segunda derivada. A partir de eso hemos definido una primera relación que corresponde a una ecuación diferencial vectorial que se llama la primera fórmula de Frenet-Serre, que es justamente una expresión que me permite hallar la curvatura y que relaciona justamente la curvatura con un vector que hemos definido, que es el vector normal unitario, que es un vector similar al vector tangente, pero perpendicular a este y similar en que es unitario, Y por lo tanto la curvatura no es más que la segunda derivada de la función respecto del arco dos veces. Bueno, acá le falta una segunda derivada. Gráficamente, el vector tangente unitario es un vector tangente y el vector normal es un vector perpendicular a la curva y existe un ángulo de 90 grados, por lo tanto, entre ambos. Ambos son vectores unitarios y forman un espacio vectorial bidimensional entre estos dos vectores, ¿no? Genera un espacio vectorial local en ese punto. El vector binormal es un vector que lo podemos obtener con el producto vectorial entre el vector tangente y el vector normal y utilizando la regla de la mano derecha generamos un sistema de referencia local que se llama el triedro móvil, cuya base está generada es en realidad, cuya base es o está formada por los vectores tangente, normal y binormal. Eso es lo que vimos también en la clase anterior. También vimos que el vector binormal está íntimamente relacionado con la torsión, porque cuando yo derivo el vector binormal respecto del arco, me va a dar la torsión por n con signo negativo, donde el signo negativo es el sentido del vector binormal con relación al vector normal, es decir, tienen sentidos contrarios, pero la misma dirección. Y la torsión es una figura de mérito y hemos dicho que es una propiedad intrínseca que puede tener signo. Puede ser positivo, puede ser negativo o incluso cero. Cero cuando la curva está contenida en un plano. Nuestros dos caballeros cuyas fotos les he mostrado ahí son Jan Frederick Frenet y Joseph Alfred Serre, ¿no? Los dos matemáticos que de manera paralela seguramente son casi contemporáneos, hay una diferencia de 3 años entre uno y el otro, han desarrollado estas fórmulas que sirven para estudiar lo que se llama la geometría diferencial. Y las fórmulas de Frenet-Serre son estas derivadas justamente, la derivada del vector tangente respecto del arco, el vector normal respecto del arco y el vector binormal respecto del arco. Y esas tres derivadas son perpendiculares a sus propios vectores. La derivada de t respecto del arco, por ejemplo, escalarmente con t, con vector tangente unitario, me da 0.
lo mismo el vector normal y lo mismo el vector binormal. Y habíamos hallado dos fórmulas de Frenet-Serre, donde hemos visto que está la curvatura en esta primera ecuación diferencial y la torsión en la segunda. Y cuando calculamos la tercera, vimos que su desarrollo nos permitía obtener este resultado, ¿no? La derivada de n respecto del arco es menos la curvatura por el vector tangente más la torsión por el vector binormal. Y la forma matricial de las fórmulas de Frenet-Serre estaban expresadas en esa ecuación matricial que les he puesto en el documento que les he compartido. Esa es la forma matricial. Y la clase anterior terminamos definiendo dos elementos adicionales que son la curvatura y relacionado con el radio de curvatura y la torsión relacionada con el radio de torsión. Por lo tanto, la curvatura y la torsión tienen unidades inversas o recíprocas de longitud, ¿no? Entonces, la curvatura, por ejemplo, se medirá con, digamos, 10 sobre 1 o por 1 sobre metro al cuadrado, una cosa así. De tal forma que la curvatura y la torsión tengan unidades de longitud. Inversas, ¿no? Y el radio de curvatura y el radio de torsión, unidades de longitud directas. ¿Qué es el radio de curvatura? Que es el que se puede advertir más fácilmente desde un punto de vista geométrico. El radio de curvatura, que no es más que 1 sobre la curvatura, es el radio de la circunferencia que se acomoda mejor a la curva en un determinado punto. Y tiene su propio centro de curvatura y tiene su propio radio de curvatura. Por ejemplo, un problema podría ser encontrar el centro de la curvatura a partir del radio de curvatura, por ejemplo. El radio de curvatura ya sabemos cómo se halla. El radio de curvatura se hallará con la curvatura, y la curvatura no es más que la segunda derivada de la función cuando está derivado respecto del arco. Hasta ahí habíamos avanzado la clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestro avance. Los vectores tangente, normal y binormal, estos tres vectores que tenemos acá y que forman o conforman esa base local que se llama triedro móvil, son vectores unitarios. El vector binormal también es unitario. Son vectores unitarios y que son mutuamente perpendiculares. Quiere decir que el vector tangente es perpendicular al vector normal, el vector tangente es perpendicular al vector binormal y el vector normal es perpendicular al vector binormal. Estos tres vectores forman una especie de sistema de referencia similar a la base canónica. Cuyos vectores son I, J, K. Fíjense que acá en este dibujo que les estoy mostrando está el vector tangente, está el vector normal y está el vector binormal, que son, reitero, equivalentes, una base similar a la base canónica. La diferencia es que esta base ahora existe para cada punto de la curva, por eso se llama triedro móvil, porque nos da la sensación de que este conjunto de vectores se está desplazando a lo largo de la curva con dos movimientos, ¿no? Como habíamos comentado en la clase anterior. Un movimiento de traslación y un movimiento de rotación de giro derecho alrededor del vector tangente unitario. Fíjense que estos vectores forman planos similares a los planos coordenados. Por ejemplo, yo conozco, ¿no? Todos nosotros conocemos el plano XY. El plano XY tiene como vector normal al vector K. En este caso, ese plano es similar al plano osculador. El plano osculador está generado por los vectores tangente y el vector normal, por los vectores tangente y normal respectivamente. Y fíjense que al hacer el producto vectorial obtenemos el vector binormal. Por lo tanto, el vector normal del plano osculador es el vector binormal. Y este es el plano que se utiliza como referencia para medir o cuantificar cómo la curva se está desprendiendo de este plano. Es decir, para determinar si tiene o no tiene torsión. El plano osculador es importante, porque el plano osculador justamente es ese elemento de comparación para saber si la curva se está desprendiendo de este plano. Y eso lo hago para cada punto de la curva. Existe otro plano, este que está generado por el vector normal y el vector binormal. Haciendo la regla de la mano derecha, generamos el vector tangente, y el vector tangente será el vector normal de este otro plano, equivalente al plano
x igual a 0 en el sistema coordenado rectangular, en la base canónica. Y este plano se llama el plano normal, porque es normal a la curva en ese punto. En cambio, el plano osculador es un plano que contiene una parte de la curva, o contiene totalmente a la curva. Por eso es el plano osculador, el plano besador. Y finalmente hay un tercer plano, que es un plano tangente a la curva, que está generado por el vector tangente y el vector binormal. Esos vectores, están generando este plano. Y haciendo el producto vectorial, tenemos el vector normal, que es el vector normal al plano rectificante. Ese plano se llama plano rectificante. Entonces tenemos tres planos: el plano osculador, el plano normal y el plano rectificante. Y paralelamente a esos planos podemos generar la recta tangente, la recta normal y la recta binormal. Para escribir las ecuaciones de esos planos necesitamos estos vectores y necesitamos un punto que pertenezca a los planos o a las rectas que estamos definiendo. Y ese punto es el punto donde se encuentra definido el triedro móvil. El triedro móvil es como un sistema de referencia similar al sistema de referencia X, Y, J, K, la base canónica, pero que en este caso tiene un movimiento, ¿no? Y además es una base local definido para cada punto de la curva. Los vectores tangente normal y binormal, por lo tanto, son importantes, ¿no? Y puede ser, por algún ejemplo que hicimos la clase anterior, puede ser difícil obtener la parametrización de la curva. Bueno, en este documento no está, estaba en el anterior, creo. Todas las fórmulas que hemos desarrollado y cómo encontramos los vectores normal, tangente y binormal, parte del hecho de que esa curva esté parametrizada en términos del arco. Pero la parametrización en términos del arco puede ser trabajoso. En algunos casos es trabajoso. Por lo tanto, es importante definir estos vectores a partir de los vectores o del parámetro t. Veamos algunas consideraciones. Bueno, en realidad les puse ya directamente cómo se hallan esos vectores a partir de una función que está parametrizada en términos del tiempo. El vector tangente es el más fácil de hallar y el más fácil de darse cuenta, ¿no? Cuando yo derivo una curva, obtenemos un vector, y ese vector, por lo que hemos descrito geométricamente, es un vector tangente a la curva en ese punto, en un punto cualquiera de la curva. Por lo tanto, el vector tangente unitario va a tener que ser paralelo, proporcional a la primera derivada. Así se encuentra. Facilito. Pero no es igual porque ahora estamos encontrando la derivada en términos del tiempo. Y la derivada en términos del tiempo es un vector que no es unitario. En cambio, si el vector estuviese parametrizado en términos del arco, la primera derivada ya es un vector unitario. Es decir, que nos da un vector que siempre tiene una derivada de módulo unitario. Por eso a esas curvas les hemos dado un nombre, ¿no? Les hemos dicho que se llaman funciones o curvas de rapidez unitaria. El vector tangente unitario es fácil de hallar. Si yo quiero hallar el vector tangente unitario, a esta derivada, que va a ser un vector, lo tendré que dividir entre su módulo. Así lo volvemos unitario. El vector binormal, que es el siguiente vector que podemos calcular, es un producto vectorial entre la primera derivada de la función y la segunda derivada de la función. En ese orden, para que el producto me dé la dirección y el sentido, en realidad el sentido exacto del vector binormal. No se olviden que el producto vectorial es sensible a la conmutación. Nos puede dar pseudovectores, ¿no? En realidad genera pseudovectores el producto vectorial. Puede generar pseudovectores. Por lo tanto, teniendo cuidado en mantener este orden, primera derivada vectorialmente con segunda derivada, yo puedo obtener un vector que no es el vector binormal, pero que sí tiene su misma dirección, que es lo más importante, y su mismo sentido. Y para obtener el vector binormal, si es que necesitase realmente tener el vector binormal, lo que tengo que hacer es dividir entre el módulo de ese producto. Y finalmente el vector normal, que siempre es el más complicado, fíjense que en las fórmulas de Frenet-Serre también es este vector el que hemos hallado al final, al último. Y no es más que el vector binormal, un vector que tiene la misma dirección del vector binormal, vectorialmente con un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector tangente. Entonces, como estuviera multiplicando
N igual a B por T. Esto es algo parecido a B y esto es algo parecido a T. Cuando digo algo parecido, me estoy refiriendo en realidad a que son vectores que no tienen módulo unitario, ¿no? Entonces el vector normal unitario tendré que obtener dividiendo todo esto entre su módulo. Fíjense que acá tengo un producto triple vectorial. Bueno, ya estamos familiarizados con este producto y podemos utilizar la regla del factor medio, ¿no? Esto, menos esto por esto, por esto. La regla del factor medio. Para encontrar este producto triple vectorial con productos escalares, de tal forma que me dé un vector que sea paralelo a n. Que sea paralelo a n y tenga, por supuesto, su mismo sentido, aunque no su mismo tamaño. Porque estos productos ya no me van a dar vectores unitarios. Y esto tampoco es un vector unitario. Por eso hemos puesto proporcionales. Hemos puesto paralelos. Este símbolo es de paralelismo, el que hemos puesto ahí, ¿no? Son proporcionales, estoy diciendo. Pero así puedo encontrar esos tres vectores. Tampoco es muy difícil, no es tan sencillo. Solo hay que acordarse de estas formulitas. Cuando yo quiero hallar los vectores tangente, normal y binormal, lo que tengo que hacer es agarrar la función y derivarlo una vez y derivarlo por segunda vez, porque con la primera y segunda derivada se encuentra absolutamente todo. Solo necesito dos derivadas. La primera derivada y la segunda derivada, porque incluso para el vector normal solo necesito máximo hasta la segunda derivada, que es este término. Y la primera derivada ya lo tengo. Entonces así puedo encontrar esta base local TNB en este triedro móvil en términos del parámetro T. En términos del parámetro S es muy parecido, básicamente es parecido. El vector tangente es lo primero que encontramos. El vector normal encontramos a continuación, encontrando solo la segunda derivada. Y el vector binormal encontramos haciendo el producto vectorial entre T y N. Su procedimiento es un poquito diferente. En cambio, en términos de T, implica realizar más derivadas, más productos, ¿no? Un poquito más largo, más trabajoso. La curvatura y la torsión en términos del parámetro T los puedo calcular de esta forma. La curvatura es primera derivada por segunda derivada dividido entre el módulo de la primera derivada elevado al cubo. La curvatura, esa medida que determina cómo la curva se está desprendiendo de un vector tangente a un determinado punto, lo mido con esta expresión. Si t es el parámetro tiempo, por ejemplo, la curvatura entonces sería la velocidad por la aceleración en producto vectorial dividido entre el módulo de la velocidad elevado al cubo. Interesante. Y la torsión es un poquito más laborioso. Fíjense que arriba tengo un producto triple mixto. Primera derivada por segunda derivada por tercera derivada. En la torsión necesito además la tercera derivada. Y en el numerador de esa ecuación tenemos un producto triple mixto que siempre está asociado a volúmenes. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque me está diciendo que la torsión tiene un desarrollo dentro de un volumen. Es decir, tiene un desarrollo en una tercera dimensión. Además, ya no está contenido en un plano. Cualquier curva que tenga un desarrollo en la tercera dimensión, podré meterlo siempre dentro de una estructura volumétrica, que es lo que me está diciendo esto. Y las unidades son unidades de longitud. De longitud elevado al cubo, porque lo que tengo arriba es un volumen. Y lo que tengo abajo, fíjense, esto es un área. Y está elevado al cuadrado, por lo tanto sus unidades serán metros a la cuarta, por ejemplo, y arriba voy a tener metros al cubo, de tal forma que las unidades de la torsión sean 1 sobre metros. En algunos libros y en algún texto que encuentren por acá, es muy probable que vean que este término que está en el numerador esté en valor absoluto. Eso que está pintado con rojo. Yo lo saco porque así obtengo además el signo asociado a la torsión, porque no se olviden de que la torsión tiene signo.
Veamos una demostración de la curvatura, cómo podemos demostrar esta formulita, porque ahí parecerían dos recetas que les estoy dando, que son útiles, por supuesto, para resolver problemas, pero le daremos cierto formalismo demostrando por lo menos la primera. Fíjense lo que vamos a hacer. Es a partir de una función vectorial que depende de t. Por lo tanto, la derivada de u respecto de t lo puedo expresar de esta forma, haciendo un artificio y introduciendo una variable intermedia. Fíjense, eso que está pintado con rojo es una variable intermedia. Si yo cancelo esos términos rojos, tengo la derivada de u respecto de t, nada más. Pero eso me permite, este pequeño truco, este pequeño artificio que estamos haciendo, me permite encontrar esto, la derivada de u respecto del arco. Si u está expresado en términos del arco, lo que yo genero en ese momento es el vector tangente unitario. Y ya es el vector tangente unitario porque ese es el arco. En cambio, este es un vector tangente también, pero no es unitario. Este vector no es unitario. Este es un vector unitario y es el que le da la dirección a este vector. En cambio, este será el módulo de este vector. En otras palabras, es la rapidez. La rapidez, si se acuerdan de la expresión de la longitud de arco que hicimos en una clase anterior. Encontrando la segunda derivada de esta función, lo que voy a hacer es derivar esto por segunda vez. Esto por segunda vez. Voy a tener la derivada de t respecto del tiempo por la derivada del arco respecto de t, es decir, esta expresión sin derivar, más el vector tangente sin derivar, es decir, este, por la derivada de este otro, que es la segunda derivada del arco respecto del tiempo. Acá voy a volver a hacer el mismo truco. Este término voy a trabajarlo nuevamente como hicimos hace rato. Voy a introducir una variable intermedia nuevamente. Esa variable intermedia nuevamente es el elemento diferencial de arco. Este término es el mismo que está acá, pero estos diferencial de S son variables auxiliares que me van a servir. ¿Por qué? Porque ahora tengo la primera fórmula de Frenet-Serret. La derivada de t respecto del arco es k veces n. Tenemos ese resultado. Multiplicado por esto, por la derivada de s respecto de t, que es esto que tenemos acá, por este término que se queda como está, y este otro que se queda como está. Pero no se olviden, esta es una formulita también que hemos visto y les he hecho recuerdo hace un momento, que cuando yo derivo el arco respecto del tiempo, el resultado siempre es el módulo de la primera derivada, de la función. En otras palabras, el módulo de la velocidad, porque se supone que la función está en términos de t. En otras palabras, la rapidez. Entonces, este resultado ya lo hemos visto cuando veíamos o calculábamos las longitudes de arco y cuando parametrizábamos la curva en términos del arco. Hacíamos también uso de esta expresión. Por lo tanto, voy a reemplazar la derivada de b respecto de s, respecto de t, es b. Yo tengo acá eso y tengo la segunda derivada de s respecto de t acá. Haciendo el desarrollo, voy a tener derivada de s respecto de t por la derivada de s respecto de t, me da la derivada de s respecto de t elevado al cuadrado. Bueno, este otro término se queda como está. La curvatura, el vector normal, y esto es la rapidez, pero está elevado al cuadrado, por eso ponemos la rapidez elevado al cuadrado. Este otro término se queda como está. Luego voy a multiplicar en producto vectorial la primera derivada con la segunda derivada que acabamos de encontrar, con este término, en producto vectorial. Entonces voy a poner la derivada de u respecto de t vectorialmente por el resultado anterior, por ese resultado anterior. Desarrollando, solo voy a hacer producto entre los vectores, Los vectores son estos dos. Esto es un escalar porque es el módulo del vector velocidad y la curvatura también es un escalar positivo. Los únicos vectores que quedan es este término, que es un vector tangente a la curva con el vector normal en producto vectorial. Y acá voy a obtener en el desarrollo lo mismo. Este término, que es un escalar, y nuevamente el vector u respecto de t lo voy a multiplicar vectorialmente con el único vector que tenemos, que es t. Voy a volver a hacer un pequeño artificio. Voy a volver a utilizar este artificio. La derivada de u respecto de t es la derivada de u respecto de s por s respecto de t. Fíjense que este
Este artificio lo estamos usando de manera recurrente, de manera frecuente, porque es útil, porque yo necesito, todo lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido en términos del arco para calcular la curvatura y la torsión. Por lo tanto, el arco sigue siendo una variable importante, porque además me permite definir las fórmulas de Frenet-Serre. Por lo tanto, este término, ese que lo estoy marcando con amarillo, lo voy a reemplazar por esta expresión, y aquí está, esa es la expresión, por n, la segunda derivada de s respecto de t, u respecto de t. Bueno, acá también estoy haciendo lo mismo, este término lo estoy reemplazando por este mismo, y tenemos una cosa como esa. Nuevamente, este es el vector tangente unitario, y esto es la rapidez. Por lo tanto, todo ese término es el vector tangente unitario por la rapidez. Se queda como está. Acá tengo el vector tangente unitario, y esto es la rapidez. Y acá está. Se repite exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar los vectores. Aquí tengo una rapidez, aquí tengo una rapidez al cuadrado, por lo tanto tendremos la rapidez al cubo, la curvatura y este producto. T por n es el vector binormal. En cambio, t vectorialmente con t me va a dar el vector nulo. Todo este término se va a anular, porque estoy multiplicando en producto vectorial un vector paralelo al primero, es decir, en realidad es el mismo vector consigo mismo. Por lo tanto, este término con rojo se anula y me queda simplemente esta expresión. Y en esta expresión tenemos el vector binormal, que resulta de haber multiplicado esos dos vectores. Es el triedro móvil, ¿no? En esta expresión lo que voy a hacer es hallar el módulo de este vector. El módulo de esto es esto, y el módulo de todo esto es esto. El vector binormal en módulo vale 1, y estos términos salen como valor absoluto. Pero como son positivos, porque uno es el módulo y el otro es la curvatura que siempre es positivo, nos quedamos simplemente con esa expresión. Y fíjense que de esta expresión yo puedo despejar la curvatura. Y la curvatura es la primera derivada por la segunda sobre la rapidez al cubo, o lo que es lo mismo, el módulo de la primera derivada elevado al cubo. Eso es la rapidez. Y fíjense que hemos demostrado la segunda fórmula de Frenet-Serre. Perdón, estoy hablando mal. Una fórmula, diré, para la curvatura cuando la curva está expresada en términos del tiempo. Para calcular la torsión o demostrar la siguiente fórmula, puedo hacer lo mismo. Esta parte ya tengo. La derivada de u respecto de t, vectorialmente con la derivada segunda de u respecto de t, ya tenemos. Tendríamos que encontrar la tercera derivada y hacer el producto escalar. Y dividirlo entre todo esto y ver cuánto sale. Y seguramente nos va a salir una expresión similar. ¿De acuerdo? Aparte de estos vectores, aparte de los vectores t, n y b, existe otro vector que es fundamental también, que es importante, porque nos da la posibilidad de acordarnos de las fórmulas de Frenet-Serre de una manera memorable. Ese vector se llama el vector Darboux. El vector Darboux. Y el vector Darboux, además de permitirme acordar de manera memorable, de manera fácil de acordarse, quiere decir eso, las fórmulas de Frenet-Serre, que son esas tres derivadas. Fíjense cómo yo me acordaría, cómo yo me acuerdo. Me dice que la primera fórmula de Frenet-Serre es el vector Darboux por el propio vector tangente. La segunda fórmula de Frenet-Serre me dice que es el vector Darboux por el propio vector normal. Y la derivada del vector binormal respecto del arco es igual al vector Darboux por el vector binormal. Es una forma fácil de acordarse las fórmulas de Frenet-Serre. El problema es cuánto vale el vector Darboux. Y el vector Darboux está dado por esta expresión. Se puede hacer una demostración formal de este vector y ver que realmente sale eso, utilizando las fórmulas de Frenet-Serre. Sin embargo, existe otra forma más intuitiva y aprovechando además la hermosa antisimetría que existe en las fórmulas de Frenet-Serre. Fíjense cómo es el desarrollo usando la forma matricial para determinar las componentes del vector Darboux. Y fíjense que el vector Darboux es un vector que está expresado
en base TNB. No tiene componente en la dirección del vector normal, pero sí tiene componente en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector binormal. Por lo tanto, el vector Darboux va a estar contenido en ese plano, ¿no? A ver, ¿qué plano es ese? A ver, ¿quién me dice? El que está generado por T y por B. ¿Qué plano es? Hemos visto tres planos, el plano osculador, el plano rectificante y el plano normal. El vector Darboux, ¿en cuál de los planos se encuentra? Contenido. ¿Vector de qué espacio vectorial es? ¿De cuál de esos espacios vectoriales o subespacios vectoriales? El subespacio Tn, Tb o Bn. ¿En qué espacio vectorial, en qué plano está, hablando geométricamente, está contenido este vector? ¿En cuál de los tres planos? ¿En el plano rectificante, en el plano normal o en el plano osculador? ¿En qué plano está este vector? Veamos. Este vector está expresado como combinación lineal de T y de B. Voy a subir a mi dibujo. Este documento ya los he compartido, ¿no? Aquí están los tres planos. Tn, Tb y Nb. Tb, aquí están los vectores que estoy usando para escribir como combinación lineal de estos vectores al vector Darboux. Y este es el plano rectificante. El vector Darboux se encuentra en el plano rectificante. Es un vector de este plano. Ahí lo tengo que dibujar, a ese vector, a ese plano que está acá, que lo estoy mostrando. No tiene componente en la dirección del vector normal, solo tiene componente en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector binormal. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Lo puedo tratar de dibujar al vector Darboux. El vector Darboux va a ser una cosa como esa. Lo pintamos de color rojo, el vector Darboux. Y este vector Darboux va a tener distintas componentes en función del punto donde estemos dibujando, ¿no? Este vector o este triedro móvil, o generando este triedro móvil. Su componente en la dirección del vector tangente es la menos torsión. Veamos dónde está el vector Darboux. Ah, no, torsión positivo, los dos son positivos, la torsión y la curvatura. Entonces, el tamaño de la proyección de este vector sobre el vector tangente, su tamaño, fíjense que estoy haciendo una línea auxiliar, es el vector complemento de las proyecciones, y este es el tamaño de ese vector, que lo voy a dibujar acá. Ahí, lo vamos a pintar con negro. El tamaño de este vector es la torsión. Y el tamaño del otro vector, de la otra componente del vector Darboux sobre el vector binormal, componentes perpendiculares, y lo vamos a dibujar así, por ejemplo, ahí, de color verde. El tamaño de este vector es la curvatura. La torsión, por lo tanto, siempre está en este plano. Y el tamaño de sus proyecciones en el vector tangente o sobre el vector binormal son la curvatura y la torsión respectivamente. Interesante, ¿no? Cuando uno empieza a ver la geometría asociada a la torsión, a la curvatura, y fíjense que en este vector aparece. ¿Dónde estamos? En este vector aparece el vector tangente y el vector binormal. Son vectores unitarios, no se olviden. Es como decir, delta es igual a A en la dirección de I más B en la dirección de J. Es exactamente lo mismo. T y B son los vectores de ese espacio vectorial, del espacio vectorial que genera o está generado por esos dos vectores. Y su vector normal, si lo veo como un plano a ese espacio vectorial, su vector normal es el propio vector normal. Es el propio vector normal. Fíjense, el vector normal a este plano, al plano rectificante, es el vector normal. Estoy asociando o relacionando esta geometría con rectas y planos de la geometría que hemos estudiado en el espacio. Y fíjense que decía que las componentes yo los puedo obtener a partir de la simetría que existe en la matriz
de las fórmulas de Frenet-Serret, y es una matriz antisimétrica, ¿no? Fíjense que la diagonal principal es ceros, es la condición para que la matriz sea antisimétrica. La diagonal principal siempre está formada por ceros en una matriz antisimétrica. Tengo K menos K, 0, 0, 0. Tengo tau menos tau y 0, 0. Fíjense cómo se va repitiendo. Esta es la diagonal de ceros. Esto lo voy a tratar de ver con unas líneas para que se entienda mejor lo que estoy queriendo explicar. Esa es la diagonal de ceros. Luego tengo la diagonal de Cas. La diagonal de Cas. Empezando por un positivo y luego terminando en un negativo. Esta es la diagonal de ceros nuevamente. La diagonal de ceros nuevamente. Luego tenemos la diagonal de torsiones. Torsión, torsión, torsión. Luego tenemos la diagonal de ceros. Y finalmente tenemos otra diagonal que empieza nuevamente con K. Y solo haciendo ese desarrollo puedo obtener las componentes del vector Darboux. Ceros, K menos K. Ceros, tau menos tau, tau. Ceros y K. Empezamos con K nuevamente porque ya hemos pasado todas las posibilidades. Y esas son las componentes del vector Darboux. Y el vector Darboux cumplen con estas ecuaciones vectoriales. Entonces yo reemplazo este vector acá, por ejemplo, y desarrollo este producto vectorial con seguridad de que voy a obtener la primera fórmula de Frenet-Serret. Veamos lo que quiero decir. Voy a copiar esta formulita, la primera, digamos. Lo voy a desarrollar acá. Eso es igual al vector Darboux, paréntesis, el vector Darboux, que es todo esto, vectorialmente con el vector tangente. Vectorialmente con el vector tangente. Desarrollando el producto vectorial, voy a tener esto. Por eso, estamos desarrollando, teniendo cuidado de que este producto no es conmutativo, ¿no? Pero tenemos esto por el vector tangente unitario. Por el vector tangente unitario. Corregiremos eso. Así. Este producto se anula. Ese producto se anula. Porque es el producto vectorial del vector tangente consigo mismo. Y me queda esto. ¿Y cuánto vale B por T? B por T vale N. Por lo tanto, eso será igual a K veces el vector N. Y fíjense, esa es la primera fórmula de Frenet-Serret que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, reemplazando este vector acá o acá y haciendo este desarrollo con el producto vectorial, con el vector n en el segundo caso y el vector binormal en el tercer caso, nosotros obtenemos las fórmulas de Frenet-Serret, es decir, las fórmulas cuya representación matricial la tenemos acá. Fíjense que la primera fórmula de Frenet-Serret, que es la derivada de t respecto del arco, es igual a k veces n, que es lo que acabamos de encontrar. Y lo estamos obteniendo a partir de la antisimetría que existe en esta matriz y haciendo ese desarrollo natural en estas diagonales. Y eso nos permite generar
la cuarta fila de esta matriz, porque ya no es una matriz cuadrada esta, es una matriz con 4 componentes, con 4 filas, y la cuarta fila es justamente el vector Darboux, expresado como combinación lineal de los vectores TND. ¿De acuerdo? A eso se le llama vector Darboux. Y reitero, el vector Darboux determina la velocidad angular de la rotación de la partícula y satisface estas ecuaciones. O, de otra forma, determina o corresponde a la velocidad angular de rotación del tríedro móvil alrededor del vector tangente unitario. Entonces yo mido con el vector Darboux. Interesante, ¿no? El vector Darboux puede servir para varias cosas. Yo les podría decir, determinar la velocidad angular del tríedro móvil en este punto. Entonces, tendremos que encontrar este vector. Y fíjense que me los da, o me lo da como un vector. Me lo da como un vector. Y su módulo será la velocidad angular, ¿no? Velocidad angular, y cómo está girando, me lo está dando la regla de la mano derecha alrededor del vector tangente unitario. Entonces, el vector Darboux es también un vector interesantísimo cuando uno estudia las curvas como ese agregado de puntos, donde en cada punto yo puedo generar un triedro móvil que corresponde a una base local, y en ese punto, y en ese triedro móvil yo puedo hacer varias cosas. Puedo determinar velocidades angulares, puedo encontrar curvaturas, puedo encontrar torsiones, o puedo encontrar planos. El plano osculador, el plano rectificante, el plano normal, o rectas, la recta tangente, la recta normal o la recta binormal. ¿De acuerdo? Varias cosas podemos hacer. Estamos haciendo un estudio de su geometría asociada, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Vamos a suponer que me dan una curva, pero que está parametrizada en términos del arco. La forma de esta curva es el de una hélice circular, ¿no? Es una hélice circular, parecido a nuestro anillado. Puedo tratar de eliminar el parámetro, ¿no? Igual que hicimos con el parámetro t. A esto le llamo x, a esto le llamo y a esto le llamo z. A este término lo elevo al cuadrado, a este término también lo elevo al cuadrado, y obtenemos que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a coseno al cuadrado de s sobre raíz de 2 más seno al cuadrado de s sobre raíz de 2. Eso es 1. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Es un cilindro, y sobre ese cilindro estoy trazando esta recta. Z igual a s sobre raíz de 2. Por lo tanto, es una rosca circular. La forma de esa curva lo pueden graficar también en MATLAB. El parámetro t, no se olviden que es, o el parámetro s, mejor dicho, es muy parecido al parámetro t, ¿no? Se utiliza de la misma forma, solo que corresponde o tiene algunas características un poco diferentes. El hecho de que tenga rapidez unitario la hace un poquito diferente. Fíjense, bueno, estoy queriendo hacer de la mejor manera mi dibujo, pero más o menos sería así, ¿no? Como una rosca circular. Como una rosca circular. Me están pidiendo que haya su curvatura. Nada más, solo su curvatura. Y como el parámetro que me han dado es S, es el arco, entonces la curvatura no es más que la segunda derivada. Con la primera derivada ya encontramos el vector tangente unitario. Con la primera derivada. Si yo derivo la curva, esta función, respecto del arco, lo que obtenemos es un vector tangente a la curva. Un vector tangente a la curva. Pero como el parámetro es el arco, entonces ese vector tangente que lo estoy dibujando ahí será un vector unitario, está normalizado. Y ese vector tangente unitario lo puedo hallar para cualquier valor de S. Y este es el resultado de encontrar la derivada. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada del seno de eso es el coseno, que está por acá. Y la derivada de esto respecto del arco es 1 sobre raíz de 2. Este vector ya es unitario. Es unitario. Pueden hacer la prueba, podemos hallar su módulo. Hallando el módulo voy a tener seno al cuadrado, un medio de seno al cuadrado más un medio del coseno al cuadrado más un medio. Por lo tanto voy a tener un medio más un medio. Estos dos me van a dar un medio.
El seno y el coseno me van a dar un medio. Y aquí tengo otro, un medio. Un medio más un medio es 1. Fíjense, el módulo vale 1. Cuando yo encuentro la segunda derivada de esta función, que va a corresponder a la primera derivada del vector tangente unitario, ahí está. Lo que estoy hallando es la primera fórmula de Frenet-Serre. La primera fórmula de Frenet-Serre. Este vector es el vector curvatura. Y su módulo, ahí está la primera fórmula de Frenet-Serre, y el módulo de este vector, porque este vector ya no es unitario, es la curvatura. El módulo de ese vector es la curvatura. ¿De acuerdo? Y la curvatura vale un medio. Es constante la curvatura. Es constante. Es decir, que si yo veo desde acá arriba, digamos, si este es mi punto de vista, desde ahí arriba yo veo a la curva, bueno, mi curva está mal hecha, pero si estuviese bien hecha, lo que yo voy a ver es una circunferencia. Una circunferencia. Voy a ver una cosa como esta, ¿no? Por eso su curvatura es constante. Su curvatura es constante. Y vale un medio. Y su radio de curvatura vale 2. Y su radio de curvatura vale 2. Ejemplo 2. ¿Alguna consulta, alguna duda con lo que hemos hecho ahora? ¿Alguna consulta, jóvenes? Sí, ingeniero, estaba claro. Gracias. Vayamos al siguiente ejemplo. Nos dan una curva diferente ahora en términos del parámetro t, y me piden hallar el plano normal, el plano rectificante, el plano osculador, la curvatura y la torsión. Me piden encontrar todo para el instante t igual a 2. T igual a pi medios, perdón, t igual a pi medios. La curva es esta. Entonces, el procedimiento es bastante simple, ¿no? El procedimiento es solo derivar. Si yo quiero hallar la curvatura, si quiero hallar la torsión, si quiero hallar el plano normal, el plano rectificante y el plano osculador, lo primero que tienen que hacer, jóvenes, lo primero que tienen que hacer es derivar la función 3 veces. La primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Porque la torsión requiere de la tercera derivada. Solo por la torsión tengo que derivar una vez más. Porque para el resto, para el plano normal, para el plano rectificante, para el plano osculador y para la curvatura, solo necesito hasta la segunda derivada. Solo hasta ahí necesitamos. Pero para la torsión necesito la tercera derivada además. Entonces lo que voy a hacer es empezar a derivar como loco. La función es esta. Y lo primero que voy a hacer antes de derivar es tener un punto de la curva en t igual a pi medios. Por lo tanto, antes de derivar nada voy a tener coseno de pi medios, seno de pi medios y 2 menos seno de pi medios. Y el resultado es 0, 1, 1. ¿Quién es este punto? Este punto, si nos vamos a nuestro dibujo de planos, este punto es este, el que está acá. Es el que acabo de encontrar, un punto de la curva. Lo voy a dibujar acá. Ese punto acabo de encontrar. Y es tan fácil como reemplazar el valor de t en la función vectorial. Y encuentro ese punto. Porque en este punto voy a encontrar el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, los planos osculadores, la curvatura, la torsión, todo lo que haga falta, todo lo que me hayan pedido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es encontrar el punto. Si ustedes quieren escribir la ecuación de una recta o de un plano, necesitan un punto y su vector normal o vector direccional, si es un plano o si es una recta respectivamente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es encontrar el punto. A partir de ahora voy a empezar a derivar como loco. La primera derivada será el menos seno, el coseno, el 2 es una constante, se anula, y del seno es el coseno. Y también lo voy a evaluar directamente en pi medios para tener un valor numérico, un vector numérico. Ya tengo un vector. Este es el vector tangente a la curva en ese punto. Pero no es unitario. Bueno, en este caso casualmente es unitario. Casualmente es unitario. Pero no necesariamente tiene que ser unitario, porque el parámetro que estoy usando es t. Pero en este caso sí me ha salido un vector unitario. Pero no quiere decir que t sea el arco. Aquí solo es casualidad.
La segunda derivada, bueno, voy a derivar el seno, que es el coseno, voy a derivar el coseno, que es el menos seno, y voy a derivar el menos coseno y me da el seno. Nuevamente lo evalúo en pi medios y tenemos este otro vector. El vector 0, menos 1, 1. Y luego, para la torsión, necesito la tercera derivada. Derivo el coseno, que es el menos seno, con el menos que teníamos se cancela. La derivada del seno es el menos coseno y la derivada del seno es el coseno. Bueno, la derivada del seno, perdón, es el coseno en ambos casos, y este signo que estoy llamándole menos es del resultado anterior. Nuevamente lo estoy reemplazando en t igual a pi medios y obtengo otro vector que también es unitario, por las características de la función simplemente, ¿no? Tengo las tres derivadas. Ahora ya tengo que empezar a encontrar mis vectores, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. El vector tangente era el más fácil de hallar, porque la primera derivada ya es un vector tangente. Y este es un vector, además, unitario. Por lo tanto, ya tengo el vector tangente unitario. El segundo vector que se encuentra en este procedimiento que hemos hecho es el vector binormal. Ese es un vector paralelo a este producto. Por lo tanto, voy a hacer el producto de la primera derivada, que es esto, la primera derivada, con la segunda derivada. Entonces, la primera derivada es ese vector, lo hemos obtenido hasta acá, y la segunda derivada es el vector 0, menos 1, 1. Voy a hacer el producto vectorial, como sabemos. Puedo usar la forma matricial, como el que estoy usando ahora, puedo usar el determinante, o puedo usar las matrices también, pero con un enfoque de transformación lineal. Estoy obteniendo un vector a partir de otro, ¿no? A partir de otros. Por lo tanto, acá está esa segunda derivada. Este vector es paralelo al vector binormal, pero no es el vector binormal, porque el vector binormal tiene que ser unitario, y este vector no es unitario. Su módulo vale raíz de 2. Entonces tendría que dividir entre raíz de 2 para tener el vector binormal. Pero no interesa, porque quiero hallar planos, y en los planos esos vectores no necesariamente tienen que ser unitarios. Eso también tenemos que acordarnos de la geometría analítica que hemos estudiado. Si yo quiero tener un vector para escribir la ecuación de una recta o definir la ecuación de un plano, sus vectores direccional y vector normal respectivamente no necesitan ser unitarios. No necesitan ser unitarios. Y si yo quiero encontrar planos, el plano osculador, el plano rectificante, el plano normal, no necesito que sus vectores sean unitarios. Si quieren, lo vuelven unitarios, y si no, lo dejan como está. El vector normal es el más complicado de hallar, ¿no? Porque tengo que hallar este producto que ya lo hemos encontrado, vale 0,01, eso tengo que multiplicar con la primera derivada. Con la primera derivada. Esos resultados ya los tengo. Este es el producto U' por U segunda, que lo hemos obtenido previamente acá, y lo estoy multiplicando en producto vectorial con la primera derivada, que es este. Entonces, nuevamente, realizamos un producto vectorial y ya tengo un vector paralelo al vector normal. Fíjense que este vector no es unitario. Su módulo sigue valiendo raíz de 2, igual que el vector binormal. Es el módulo de este vector que es paralelo al vector binormal, su módulo vale raíz de 2. En ambos casos, en este caso y en este caso, tendría que dividirlo entre 1 sobre raíz de 2 y ya tendríamos el vector binormal y el vector normal, si es que me piden siempre esos vectores. El vector tangente, en este caso, casualmente ha salido unitario, pero si no fuese unitario, igual habrá que dividirlo entre su módulo. Los planos, entonces. Para el plano osculador, no se olviden, es un plano que besa la curva. Osculador quiere decir beso. Ósculo quiere decir beso. Osculador quiere decir besador. Por lo tanto, beso se escribe con B de beso, con B de bueno. Por lo tanto, su vector normal es el vector binormal del plano osculador. Es una regla Memotén, que es asociación de ideas. Como ósculo quiere decir beso, beso se escribe con B de beso, entonces el vector normal de ese plano es el vector binormal, porque el vector binormal se representa con la B de beso. Todo está asociado con el beso. Entonces, esa es una manera para acordarse cuál es el vector normal del plano osculador.
Este es el vector binormal y este es el punto, ¿no? X menos x sub 0, y menos, perdón, x menos 0, y menos 1 y z menos 1, y esos son los puntos que hemos encontrado al principio. 0, 1, 1. El punto que pertenece al plano. Ese punto que lo hemos marcado con un pequeño círculo negro en nuestro dibujo de los planos. El producto escalar será 0 multiplicado por x menos 0, eso vale 0. Luego tendremos 1 por por y menos 1. Y más 1 por z menos 1. El resultado es este. Estoy haciendo un producto escalar con matrices. Igual que el producto vectorial. Lo estoy haciendo ahora con matrices. Y fíjense que tenemos el plano osculador. Este es un plano, el plano osculador. Es un plano paralelo al eje X. Es un plano que no corta al eje X. Es un plano paralelo al eje X. El plano normal. El plano normal, cuando decimos plano normal, ese plano quiere decir que es normal a alguien, igual que en el plano osculador. El plano osculador quiere decir que besa a alguien, besa a la curva. El plano normal quiere decir que es normal a alguien. ¿Normal a quién? A la curva nuevamente. Por lo tanto, su vector normal tendrá que ser el vector tangente. Y el vector tangente ya lo tenemos, es menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0 por el mismo punto. Por el mismo vector diferencia evaluado en el punto 1, 0, 0. Y el único resultado posible es x igual a 0. Fíjense que su plano normal, en este caso, es el plano YZ. Es el propio plano YZ. Es el plano normal a esa curva en ese punto. Y el plano rectificante, ya por descarte, el vector normal del plano rectificante tendrá que ser el vector normal. Este es 0, menos 1, 1. 0, menos 1, 1, escalarmente con el mismo punto. Este vector diferencia x menos 0, y menos 1, z menos 1. Haciendo los productos escalares, 0 por x menos 0 me va a dar 0. Fíjense que todas estas ecuaciones están igualadas a 0, ¿no? Porque estoy comparando vectores perpendiculares, producto escalar. ¿Qué vectores perpendiculares? Un vector que está sobre el plano con el vector normal del plano. Un punto que está sobre el plano con el vector normal, o un vector, diríamos, que está sobre el plano con el vector normal del plano. Y un vector que está sobre el plano, rectificante en este caso, con su vector normal. Por eso están igualados a 0 las tres ecuaciones como corresponde. Estas son las ecuaciones de los planos también, los puedo escribir así, a los planos. En cualquier caso, no solo en esta geometría, ¿no?, que estamos estudiando con las curvaturas y las torsiones, en cualquier geometría. Voy a tener 0 multiplicado por x menos 0, que se va a anular, luego tengo menos 1 multiplicado por y menos 1, que está por acá, más 1 multiplicado por z menos 1. Sumando términos semejantes o desarrollando esta suma, o realizando esta suma, obtenemos un tercer plano. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Estos planos se dibujan de la misma manera que hemos dibujado nuestros planos en la geometría ordinaria que hemos visto, en la geometría del espacio. Fíjense, voy a dibujar los ejes X, Y y Z. Y esos planos los puedo dibujar acá. El primer plano es un plano paralelo al eje X. Corta en Y igual a menos 2 y en Z igual a 2. En Z igual a 2 y en Y igual a menos 2. Si esto lo desarrollamos hacia atrás, ese plano más o menos va a ser así. Cortará en Y igual a 2 y en Z a menos 2 y en Z igual... No, vamos en 2, ¿no? Perdón, me estoy equivocando yo. Bueno, pero lo dejaremos eso ahí. Y cortó en 2 y Z cortó en 2. Entonces era un plano así. Estoy dibujando solo su trazo. Y ese plano se desarrollará paralelamente al eje X. Un plano, digamos... A ver si puedo hacer alguna línea más. Como este. Un plano como ese que estoy dibujando.
y lo cerramos con esta línea. Ese es mi plano, ¿no? Este que tengo aquí adentro. Este. Luego tenemos este otro plano que es x igual a 0, es decir, el plano YZ. Y finalmente tenemos este otro plano que es x menos y o z igual a y. Z igual a y, mejor dicho, y ese plano lo podemos dibujar también. Es un plano a 45 grados en el plano YZ, así. Ese plano igual se desarrollará paralelamente al eje X. Esta línea, por ejemplo, vendrá. Para dibujar más bonito, yo estoy tratando de dibujar haciendo todo lo posible con esta herramienta que a veces no se deja. Ese es el plano, el siguiente plano, ¿no? El plano Y igual a Z y el otro plano está aquí atrás. El plano que sería el plano YZ. El plano X igual a 0. Tengo todos esos planos y la intersección de esos tres planos, que seguramente es este puntito, será el punto que pertenece a la curva o en otro lado, si es que mi dibujo está mal hecho. Ese es el punto, aquí está. 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Este es el puntito. Ahí está el punto donde estamos encontrando y por este punto pasa la curva. Y el plano osculador, que es el plano más interesante tal vez porque es el plano que nos hace recuerdo a los besos, es este plano. La curva está midiéndose si se desprende o no de este plano que dibujaba al principio, de este. ¿De acuerdo? Y esos son los planos que generan una geometría asociada. Son planos infinitos también. Son planos infinitos. La curvatura. Para la curvatura lo que vamos a hacer es encontrar o usar la formulita de recurrencia. Primera derivada por segunda derivada dividido entre la primera derivada elevado al cubo. Primera derivada por segunda derivada ya tengo. Fíjense, eso es lo bueno de hacer todas estas cosas. Primera derivada por segunda derivada ya tenemos. Es este vector, 0, 1, 1. Tengo que hallar su módulo y eso vale raíz de 2. Y abajo tengo la primera derivada en módulo elevado al cubo. Y la primera derivada es este vector, menos 1, 0, 0. En módulo vale 1, elevado al cubo vale 1. Por lo tanto, la curvatura vale raíz de 2. Y su radio de curvatura es 1 sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. La torsión, bueno, también ya sabemos o conocemos la formulita. Es primera derivada por segunda derivada escalarmente con la tercera derivada. Primera derivada con segunda derivada ya tenemos en producto vectorial. Nuevamente es este. 0 menos 1, 1. Que lo volví a colocar acá para que vean de dónde ha salido, escalarmente con la tercera derivada. La tercera derivada estamos utilizando al final y valía este vector o ese vector tiene por componentes 1, 0, 0. Entonces, haciendo todo ese desarrollo, de hecho estos dos ya tenemos cuánto vale ese producto. Esos dos ya sabemos cuánto vale, pero lo estoy poniendo ahí para que recordarles simplemente de dónde estamos obteniendo eso. Lo estoy multiplicando con la tercera derivada y el resultado es 0. El resultado es 0. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir 0? A ver, muchachos, ¿qué quiere decir ese resultado? Que no se está desprendido del plano. Perdón, no lo escucho muy bien. ¿Qué decía? ¿Puedes repetir? Que no se desprende del plano. Exacto, exacto. Que no se desprende del plano, dice su compañera. Correcto, es eso, no se desprende del plano. En otras palabras, la curva está contenida en el plano. Es una curva plana. ¿Y en qué plano está contenida esa curva? A ver, ¿quién me dice en qué plano está contenida esa curva? El plano X, el plano YZ. No. ¿Plano osculador? En el plano osculador, el plano más cariñoso. Y el plano osculador está por acá. Fíjense que estoy tratando de dibujar una curva, digamos así. No, vamos a sacarle su relleno. Así. Digamos que es así la curva.
está contenida en el plano osculador. No está contenida en el plano XY, o XY, como alguien decía, está contenida en el plano osculador, en este plano. En ese plano está la curva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía desde hace tiempo, cualquier plano que contiene a una curva siempre se llama plano osculador, cualquier plano. Y en este caso estamos encontrando un plano para una curva que está descrita por una función vectorial, esta función. Y en esta función yo he dibujado o he generado estos tres planos, el plano osculador, el plano normal, que es el plano YZ, y el plano rectificante, que es este otro plano, que está aquí a 45 grados, que se ve por acá, digamos, estoy mostrando con el cursor, y como la torsión nos ha salido cero, entonces lo que tengo acá es una circunferencia. Yo sé que esto es una circunferencia. ¿Por qué yo sé que esto es una circunferencia? Porque su curvatura también es constante. Su curvatura vale raíz de 2 y su radio de curvatura vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, esa circunferencia está contenida en este plano y es una circunferencia de radio raíz de 2 sobre 2. Interesante. Interesante. ¿De acuerdo? Sigamos. La curvatura y la torsión. Estamos obteniendo mucha información a partir de estas propiedades que le hemos llamado propiedades intrínsecas, la torsión y la curvatura. Ingeniero, Adelante. entonces si su torsión es cero, ¿siempre va a estar contenida en el plano osculador? Sí, siempre, para cualquier valor de t. Es decir, que es una curva que tal vez ha resultado de haber intersectado un cilindro con un plano, ¿no? Cuando yo intersecto, por ejemplo, una cosa como esta, voy a tratar de hacer un dibujo para que se entienda. Esa curva tal vez la he generado intersectando este cilindro, no sé, me estoy inventando, ese cilindro, con un plano. Y un plano que podría ser, no sé, una cosa como esta. Con un plano. Le vamos a sacar también su relleno. Y la intersección me va a dar eso. Y es una curva. Es una curva. Le vamos a poner un contorno de color rojo y le vamos a sacar su relleno. Lo que he generado es eso. Seguramente esta curva ha sido generada al intersectar dos superficies como estas. No se olviden que yo puedo encontrar sus ecuaciones a partir de la intersección de superficies. O puedo graficar, digamos, esto. Puedo graficar esta curva utilizando MATLAB también. Sería bueno que vayan y lo dibujen en MATLAB o en el GeoGebra y vean cómo es esa curva. Y que el gráfico que ustedes vayan a obtener ratifique estos resultados, que es una curva contenida en un plano, por un lado, es decir, es una curva plana, y por otro lado, al tener curvatura constante, corresponde a una circunferencia, y el radio de esta circunferencia vale raíz de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos estudiando. Es bonito desde el punto de vista geométrico, ¿no? Estoy estudiando curvas con una perspectiva diferente ahora. Ya no estoy obteniendo solamente sus ecuaciones, yo estoy obteniendo, además, una forma adicional de hacer lo mismo. Fíjense que yo les podría poner esto, es decir, a ver, grafiquen una curva cuya curvatura es raíz de 2 y cuya torsión vale 0 en cualquier punto de t. Entonces, si yo les digo eso y estoy estudiando geometría diferencial, si la curvatura es constante y su torsión vale 0, lo que yo tendría que dibujar es esta circunferencia. Allí o en cualquier punto, ¿no? Lo puedo dibujar allí o lo puedo dibujar acá, digamos. Es así la curva, en algún punto del plano. Y para ser más específicos, digamos, está contenido en este plano, esa circunferencia.
un plano inclinado, ¿no? Un plano inclinado. Sigamos, si no hay más preguntas. Le vamos a dar un enfoque diferente a lo que estamos haciendo. Ahora voy a empezar a estudiar física. Me voy a acordar de física, de mis queridos profesores de física, que no sé quiénes serían, pero me imagino que ustedes los conocen. Estas curvas, estas funciones, bueno, un ejemplo de esas funciones es esta, por ejemplo. Hasta ahora los hemos estudiado desde el punto de vista geométrico, curvaturas, torsiones, cómo es su gráfica, vectores tangentes, vectores normales, vectores binormales, la geometría hemos estudiado. Bueno, incluso el cálculo tiene una orientación hacia la geometría bien fuerte, ¿no? En realidad, la parte más importante, en mi opinión, que puedo estar errado, siempre es estudiar geometría. Incluso cuando uno estudia espacios vectoriales, está estudiando geometría en espacios vectoriales más generales. Y cuando hago coordenadas curvilíneas, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas o las coordenadas que vamos a ver más adelante, sigo estudiando geometría. Estoy estudiando la forma como se miden distancias, cómo hallo áreas, cómo hallo volúmenes. Sigo estudiando geometría, pero lo estoy estudiando a partir de una herramienta que ahora tiene que ver con el cálculo. Y en este caso con el cálculo vectorial, porque tengo vectores sobre los que estoy derivando y estoy haciendo cosas como esas. Pero ahora le voy a dar una aplicación más. Voy a decir, ya no quiero estudiar solamente la geometría, sino que ahora quiero estudiar velocidades y aceleraciones. Imagínense que tengo una partícula, nuestra partícula, digamos, cualquiera, una que voy a dibujar por acá, esa partícula, y esta partícula ahora se está moviendo alrededor de esta curva, se está moviendo así. Yo quiero saber cuál es su velocidad, cuál es su aceleración, y si la aceleración tiene componentes o no tiene componentes, si son la velocidad y la aceleración son vectores, y al ser vectores tienen componentes. Pero quiero ir un poquito más allá. Quiero decir, cuando yo encuentro la primera derivada, seguramente estoy encontrando el vector velocidad. Y cuando yo encuentro la segunda derivada, seguramente estoy encontrando la aceleración. Y estos vectores están en base canónica. Y sus componentes serán menos seno de t en la dirección de i, coseno de t en la dirección de j y menos coseno de t en la dirección de k. Esas son las componentes de la velocidad en esa base, en la base canónica. La segunda derivada que lo puedo asociar a la aceleración, lo mismo, menos coseno de t, menos seno de t y seno de t serán sus componentes en las direcciones de los vectores i, j, k respectivamente. Y para este puntito de manera particular, este es el vector aceleración. No tiene componente en la dirección del vector i, tiene una componente negativa en la dirección del vector j y tiene una componente positiva en la dirección del vector k, y sus componentes valen 1 en cada caso. Lo mismo para la velocidad, ¿no? Y la tercera derivada representa el impulso. El impulso. Y no tiene componentes ni en j ni en k, solo se mueve paralelamente al vector x, el impulso. Entonces, a partir de ahora, le estoy dando una nueva visión, una nueva forma de estudiar a estas curvas. Ya no van a ser solamente curvas geométricas, ahora van a representar ecuaciones de movimiento. Y al ser vectores, las velocidades, las aceleraciones y los impulsos tienen componentes. Pero la parte más interesante no son esas componentes. La parte más interesante es que esas componentes sean componentes de la base del triedro móvil. Es decir, quiero expresar este mismo vector, que se llama vector velocidad, pero ahora en otra base, ya no en la base canónica. Quiero usar la base del triedro móvil, la base TND. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que les acabo de explicar está resumido en estas ecuaciones. Ahora, esta función vectorial, que es cualquier función vectorial, en el ejemplo anterior era un coseno de t, seno de t, 2 menos seno de t, creo, si no me equivoco. Esa era la función vectorial que representaba una curva, pero ahora esa ecuación vectorial para mí representa la ecuación de movimiento instantánea de una partícula. Se está moviendo según una determinada ley, ¿no? Se está moviendo constreñido a un cilindro,
siguiendo la forma de un cono, sobre una esfera o sobre cualquier otra curva, Por lo tanto, estas formas vectoriales representan ecuaciones de movimiento y se llaman instantáneas porque para cada instante yo voy a tener una posición diferente, un vector diferente, que me va a describir la posición de la partícula en un determinado instante t. La primera derivada de esta función me da el vector velocidad, y es tan fácil como esto. Y estas serán sus componentes, en la dirección de y, en la dirección de j y en la dirección de k, lo que les he mostrado hace rato. Su módulo es el módulo de la velocidad y se llama rapidez. Y la rapidez también yo sé que es igual a la derivada del arco respecto del tiempo. También es igual a eso, ¿no? Para acordarnos simplemente, eso también es equivalente o lo mismo a esto. A la derivada del arco respecto del tiempo. Es más, hemos utilizado harto de esta formulita para la demostración de la curvatura. Es lo mismo. Cuando yo derivo el arco respecto del tiempo, me está dando la rapidez también. O lo que es lo mismo, la primera derivada de la función en módulo. La segunda derivada es la aceleración, y no es más que derivar las componentes una vez más respecto del parámetro t, y estas componentes serán, por ejemplo, en la dirección de i, en la dirección de j y en la dirección de k. Quiere decir, por ejemplo, que la segunda derivada de z respecto de t dos veces es el tamaño de la sombra de la aceleración sobre el vector k. La componente, por eso se llama componente, ¿no? Y el vector, solo este vectorcito es la proyección, solo eso. La proyección sobre el vector k, la proyección sobre el vector j y la proyección sobre el vector y sus componentes. Igual que en las proyecciones que hemos visto, las proyecciones ortogonales, cuando hacíamos cosas como esas, ¿no? Con productos escalares, incluso en su práctica se preguntó cosas como esas. Sigue siendo lo mismo. Pero ahora lo interesante es que no quiero estudiar las velocidades y las aceleraciones en la base canónica. Quiero migrar y quiero ir a la base TNB. Le voy a hacer un cambio de base, en otras palabras. Le voy a hacer un cambio de base. Y voy a tener una base que va a cambiar en cada punto de la curva. Sobre cada punto de la curva yo voy a tener una base diferente, una base móvil, una base que se llama el triedro móvil, cuyos vectores son el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Fíjense que es tan fácil como hacer esto. Este es el vector tangente unitario, pero como yo he encontrado el vector en términos de t, el vector velocidad, este vector no es unitario. Si yo lo divido entre su módulo, que se llama rapidez, tengo el vector tangente unitario. Y si de esta expresión vectorial yo despejo la velocidad es b veces la rapidez por el vector tangente unitario. Y esta es una expresión, esta en realidad es la velocidad en base TNB. No tiene componentes en la dirección del vector normal, no tiene componentes en la dirección del vector binormal, y la velocidad me dice que siempre es tangencial al movimiento, a la curva. Entonces, si esta es la partícula que se está moviendo como dijimos, y yo quiero dibujar su vector velocidad lo tendría que dibujar así. Así. Ese es el vector velocidad. Y el tamaño es la rapidez de este vector. Y siempre es tangencial a la curva, en cualquier punto. Ya lo he expresado en base TNB, fíjense, así de fácil. La aceleración es un poquito más complicada, pero tampoco es muy complicado. Fíjense, la aceleración es la segunda derivada del vector velocidad. Bueno, esto es una B mayúscula. Esta la vamos a poner en B mayúscula porque es la velocidad. Estoy derivando la velocidad respecto del tiempo. Eso es lo que estoy poniendo acá. Pero como ya sé que la velocidad también lo puedo expresar así en la base TNB, la velocidad lo puedo expresar así. O esa derivada lo puedo expresar así. Será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Y aquí tengo la fórmula de Frenet-Serret, pero en términos de t. También se llaman fórmulas de Frenet-Serret cuando los derivo respecto del tiempo a los vectores unitarios. Cuando yo derivo el vector tangente respecto del tiempo, el vector normal respecto del tiempo y el vector binormal respecto del tiempo, sigo obteniendo los vectores, las fórmulas de Frenet-Serret, pero para vectores de rapidez arbitraria, ya no para vectores de rapidez unitaria. ¿De acuerdo? Sigue siendo la fórmula de Frenet-Serret esto. Pero fíjense que en esta expresión de la aceleración ya tengo algo multiplicado por el vector tangente unitario, pero aquí no aparece nada que me sirva donde aparezca o t, o n, o b. Por lo tanto, voy a hacer un truco. Voy a multiplicar y dividir esta expresión por el diferencial de arco. Fíjense que eso lo voy a expresar así. Nuevamente estoy introduciendo la variable arco en el numerador y en el denominador. Estoy multiplicando y dividiendo. Si yo cancelo este elemento diferencial de arco acá, obtengo exactamente esto, que es la formulita o la expresión que tenemos acá. Entonces estoy haciendo ese artificio. En lugar de esta expresión t respecto de t, lo voy a reemplazar por su equivalente, que es t respecto del arco por el arco respecto de t. Y bueno, y la rapidez que quedaba acá. La rapidez que quedaba ahí. Ahora, lo interesante es que la rapidez respecto de t es el arco respecto de t es la rapidez. Ya lo hemos anotado también acá. Es la rapidez. Y la derivada de t respecto del arco es la primera fórmula de Frenet-Serret. Por lo tanto, esto lo voy a reemplazar por b, por eso tenemos b al cuadrado, y esta expresión lo voy a reemplazar por la primera fórmula de Frenet-Serret. K veces n, eso es K veces n. Fíjense que para estudiar las velocidades y aceleraciones y curvaturas y torsiones, tengo que saber bien las fórmulas de Frenet-Serret. Tengo que saber bien cuánto vale la derivada de eso respecto de t, porque si no sé estas cosas no voy a poder hacer absolutamente nada. Y además tengo que entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Por lo tanto, fíjense, tengo ahora la aceleración en términos de t y n. Y eso me está diciendo que la aceleración es un vector que se está moviendo en el plano osculador, porque el plano osculador está generado por t y por n. En ese plano se mueve la aceleración, siempre. Qué interesante. En cualquier punto de la curva, la aceleración siempre va a tener componentes en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector normal. En otras palabras, la aceleración siempre se está moviendo sobre el plano osculador, para cualquier punto de la curva. Y esta es la aceleración en base local. Ya no es en base TNB. Fíjese, es también la aceleración, pero ahora la aceleración la estoy encontrando en términos del vector tangente y en términos del vector normal. Ya no en términos de la base canónica como teníamos acá, pero sigue siendo la aceleración. Pero le hemos hecho un cambio de base. Y la base que estoy usando ahora es la base local TNB. Y lo interesante de estudiar la aceleración en la base local es que me está diciendo que la aceleración, lo reitero, se está moviendo en la base Tn, es decir, en el plano osculador, y esta es su componente en la dirección de t, y la rapidez al cuadrado y por la curvatura es la componente en la dirección del vector normal. Esa es la aceleración en base local. Por lo tanto, si lo expreso como una terna ordenada, la aceleración será esta. La aceleración será esta. Y fíjense que es diferente a esto. Que si lo coloco en la forma de una terna ordenada, será la segunda derivada de x respecto de t, coma, la segunda derivada de y respecto de t, coma, la segunda derivada de z respecto de t. En cambio, en la base local no hay componente en la dirección del vector binormal. Eso me está diciendo que la aceleración siempre se mueve sobre su plano osculador. A esta primera expresión se le llama la componente tangencial y a la otra expresión se le llama la componente normal de la aceleración. Y la componente tangencial y la componente normal las puedo calcular con estas expresiones que les puse acá. Fíjense que estoy aprovechando la formulita de la rapidez.
Perdón, esto es 100 al cuadrado. 100 al cuadrado. En el documento que les he compartido debe estar al cuadrado, es por un error mío, Pero es 100 al cuadrado. ¿De dónde estoy sacando esta fórmula? De acá, miren. De acá, de nuestras deducciones. De acá. De acá. Estoy tomando esta fórmula. Y de esta fórmula estoy tomando un b al cuadrado y lo estoy poniendo acá. Al cuadrado. Y acá me estoy quedando con una sola b. Con una sola b. Si tengo la rapidez al cubo, como dice la formulita, ¿no? De ahí estoy sacando. Porque yo ya sé que esto es la componente normal. Estoy aprovechando esa fórmula para expresarlo y colocarlo acá. ¿Dónde estamos? Por acá. Acá yo había colocado rapidez al cuadrado. Seguramente me he olvidado, he copiado este mismo término, lo he puesto ahí y me he olvidado sacarle el término cuadrático. Pero es esta formulita. Es la componente normal y la componente tangencial. Esto es bien interesante, fíjense. Aquí está el dibujo que representa las componentes tangenciales y las componentes normales de la aceleración. Este es el punto donde estamos queriendo calcular la aceleración y la velocidad. Esta es la aceleración. Y esta aceleración siempre se va a mover en el plano osculador, este vector. Y se va a ir moviendo así, siempre. Se va a acercar más al vector tangente o se va a acercar más al vector normal. El vector normal siempre apunta donde vira la función, ¿no? Donde vira la función. Siempre se va a mover sobre ese plano osculador. Va a depender de cómo es la curva en ese punto, en el punto P. Y se va a ir moviendo así. Si esto es la aceleración, yo puedo hallar la componente tangencial haciendo proyecciones. Esta es la componente, es similar al ejercicio que les he dado en la práctica, donde les decía, encontrar P menos la componente de U sobre B, menos la componente de B sobre W, no sé qué cosas más les puse en la práctica. Es exactamente lo mismo. Yo puedo encontrar la aceleración haciendo esto. Encontrando la segunda derivada, facilito. Y ya tengo un vector, pero este vector es este vector. ¿Cómo encuentro la componente tangencial? Proyectando este vector sobre un vector unitario a este otro lado. Y su componente es la aceleración, esa segunda derivada que acabo de encontrar, sobre un vector b sobre su módulo, que tiene que ser unitario. Qué interesante, así lo puedo encontrar. Y también puedo hacer lo mismo para encontrar la componente normal, pero una forma más fácil es hacer esto. Y es la misma expresión si se dan cuenta. Eso es lo mismo que esto. La diferencia está en el producto. Este es un producto vectorial y este es un producto escalar. Pero sigue siendo la velocidad por la aceleración dividido entre la rapidez. ¿Qué velocidad? Esta velocidad. ¿Qué aceleración? Esta aceleración. Haciendo el producto escalar o el producto vectorial en cada caso, encuentro o la componente normal o la componente tangencial de la aceleración. Y con eso, jóvenes, damos por concluido este capítulo y nuestra clase.